Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto compartir otra vez este tiempo con ustedes. Me gustaría que antes de que comenzáramos, tuviéramos un momento para orar y que el Señor nos guíe durante este tiempo de estudio sobre los nombres de Cristo. Les invito a orar. Padre, gracias te damos en esta hora por la oportunidad que nos das de compartir juntos este tiempo. Gracias por la clase que podemos tener el día de hoy. Te pido que, Señor, tú nos guíes, hables a nuestra vida, pero sobre todo podamos aprender más acerca de la persona de Jesús a través de sus nombres y también, Señor, profundizar en nuestra relación con Él. Gracias te damos en esta hora. Ayúdanos a valorar todo el sacrificio que hizo por nosotros en la cruz del Calvario. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, me gustaría iniciar en esta tarde el tiempo recordando un poquito acerca de lo que hablamos la semana anterior. La semana anterior estuvimos hablando acerca del Hijo de Dios y en relación a esto dijimos que este nombre o este título que se le daba como Hijo de Dios era una reafirmación en cuanto a la deidad de Cristo o a la deidad de Jesús. Entonces, me gustaría agregar algunas cosas en relación a este nombre o en relación a esto. Y un detalle muy interesante es que generalmente cuando Jesús hace referencia de sí mismo, no lo hace como el Hijo de Dios, sino más bien hace referencia en relación a este contexto, a este nombre, como hablando del Hijo del Padre, no tanto diciendo el Hijo de Dios o refiriéndose a Dios como mi Padre. Eso entonces nos lleva a la conclusión de que Él se presenta como Hijo de Dios, aunque no de manera directa. Si hay un texto en la Escritura que nosotros podemos encontrar en Juan en el capítulo 10 y en el versículo 31, donde Él sí hace referencia cuando cuestiona o cuando habla ahí en una forma de pregunta a los fariseos en relación a de que lo estaban queriendo apedrear, y Él les dice que si lo querían apedrear por cuestión de que Él había mencionado o había dado a entender que era el Hijo de Dios. Dice así Juan capítulo 10, versículos 36 al 38. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Entonces, a través de este texto, nosotros podemos ver que él mismo, ahí es el único texto donde se menciona a Él como el Hijo de Dios. Siempre va a hacer referencia a este título del Hijo de Dios, pero más bien como diciendo mi Padre, ¿sí? O como mi Padre me ha dicho, o el Padre y yo uno somos. Así que en relación al nombre del Hijo o el título del Hijo de Dios, él también recibió este título de parte de otras personas. Por ejemplo, podemos encontrar en la Escritura, y a mí me llama mucho la atención, en Mateo en capítulo 3 y versículo 17, cuando el Señor está siendo bautizado, y también cuando en el capítulo 17 y versículo 15, después de la transfiguración, Dios mismo hace referencia de Jesús como el Hijo de Dios. Y él mismo dice, se escucha la voz de Dios diciendo a Juan el Bautista, a los que estaban ahí con él, y a los discípulos, después de la transfiguración, diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Otras de las personas, o otra persona que menciona acerca del Hijo de Dios, o este título, es el mismo Satanás. En Mateo capítulo 4, tanto en el versículo 3 como en el versículo 6, lo hace en un contexto de incitar a Jesús a desobedecer a Dios, o más bien a obedecer a Satanás. Y le dice, si tú eres el Hijo de Dios, entonces di que estas piedras se conviertan en pan. Si tú eres el Hijo de Dios, y en ese contexto, Satanás utiliza este título del Hijo de Dios. Pero también, en tercer lugar, vemos que los demonios también utilizaron
este título del Hijo de Dios. Por ejemplo, en Mateo en el capítulo 8 y versículo 29, cuando aparece los demonios y el endemoniado gadareno, y el Señor entonces ahí los reprende y ellos le piden la autorización para irse a los cerdos y Él se lo permite. Y también lo vemos en Marcos en el capítulo 3 y versículo 11, cuando dice ahí la escritura que los espíritus inmundos se postraron delante de Él y le reconocieron diciendo que Él era el Hijo de Dios. Ahora los demonios aún le dan este título en relación a su deidad, reconociéndole como el verdadero Hijo de Dios, viendo su poder y su autoridad sobre ellos mismos, sobre los demonios mismos. Pero también vamos a ver que los discípulos también le hablaron, le dijeron, por ejemplo en Mateo capítulo 14 y versículo 33, después de que ellos habían caminado, después de que el Señor Jesucristo había caminado sobre el agua y había calmado la tempestad, los discípulos vieron ese gran milagro que nunca habían visto a alguien caminar sobre el agua. Incluso la escritura dice que ellos se asustaron porque pensaron que era un fantasma. Y cuando lo ven que es Jesús, incluso Pedro viene y camina con él en el agua. Pero después Jesús sube a la barca y calma la tempestad. Y esto era un gran milagro, mostrando Jesús su autoridad, no solamente como vimos anteriormente sobre los demonios, sino ahora sobre todo en la naturaleza. Y aún en el hecho de caminar en el agua y de reprender a la tormenta. Entonces, en este contexto vemos también que es mencionado el título, el Hijo de Dios. Pero también vamos a ver cómo el sumo sacerdote, cuando está enjuiciando a Jesús, cuando lo llevan ahí ante él lo cuestiona y le pregunta, ¿es cierto que tú dices que eres el Hijo de Dios? Nuevamente vemos a los principales sacerdotes y a los escribas, junto con las personas que estaban burlándose de Jesús cuando él estaba siendo crucificado. Lo vemos como él se referían a Jesús y le daban este título, pero en un contexto de burla. Vamos a ver ahí en Mateo capítulo 26 y versículo 63 más o menos, que el Señor estaba siendo crucificado y ahí los principales sacerdotes, los escribas, aún el ladrón que estaba al lado de él y los que estaban presenciando, dice que se pasaban y se burlaban. Le decía, si tú eres el Hijo de Dios, entonces salte de esa cruz, ¿no? Quítate los clavos y bájate, en una forma de burla. Pero vamos a ver también una mención como el Hijo de Dios, y este es algo que a mí me encantó. Espero que también pueda ser impactante a tu vida como lo fue para la mía. Y creo que este es uno de los momentos más importantes, hablando humanamente, en relación a que alguien hace referencia a Jesús como el Hijo de Dios. Y esto lo encontramos en Mateo capítulo 27 y versículo 54, cuando el centurión y los que estaban alrededor de él dijeron, después de ver cómo él había sufrido ahí en la cruz, cómo había él clamado al Padre, y ellos reconocen, dice el centurión, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Esta es una declaración impresionante. Este es un momento muy importante para la humanidad, que alguien pueda reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora mi pregunta es hacia ti en relación a esto. ¿Cómo haces referencia al nombre del Hijo de Dios? ¿En qué contexto? ¿Te hace referencia al nombre del Hijo de Dios en un contexto de burla? ¿En un contexto de ignorancia? ¿O en un contexto de maravilla al ver las obras que el Señor hace alrededor de nuestra vida? Cómo Él ha provisto todo lo necesario para nosotros, cómo Él nos cuida, nos protege. ¿O has hecho esta expresión en relación a reconocer que verdaderamente Él es el Hijo de Dios y el único que puede salvarte de la condenación eterna por causa de tus pecados? Vamos a avanzar entonces
Y vamos a ver otro título en relación a Cristo. Y este es el Hijo del Hombre. Ahora, esta es una frase que se usa en contraste con el título del Hijo de Dios. Esta frase afirma la humanidad de Cristo en cumplimiento a lo anunciado por el profeta Daniel en Daniel capítulo 7. Esto está en el Antiguo Testamento. Así que cuando el profeta menciona esto, está hablando en relación a la venida del Mesías y en su carácter de juez. Vamos a ver lo que dice Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Este versículo entonces nos anuncia, y ya vemos que desde el Antiguo Testamento se hacía referencia al Hijo del Hombre. Ahora, se hacía referencia al Hijo del Hombre en el Antiguo Testamento de diferentes maneras. Por ejemplo, en el Salmo capítulo 8 se menciona el Hijo del Hombre en relación al reconocimiento de la humanidad, del ser humano. Y vemos cómo el hombre es pequeño, ¿no?, delante de Dios. Vamos a Salmo capítulo 8. Salmo capítulo 8. Y dice: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y aquí aparece este título. Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Ahora, en este contexto, no estaba hablando acerca de Jesús, sino estaba representando al hombre, a la humanidad. Esto es en un carácter totalmente poético que el Antiguo Testamento nos presenta este título del Hijo del Hombre. También lo vamos a encontrar cuando el Señor hace referencia o habla acerca del profeta Ezequiel y le dice el Hijo del Hombre. Constantemente le llama de esta manera, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. Y por último, como ya lo vimos, en tercer lugar, en Daniel capítulo 7, pero ahí haciendo ya referencia al Mesías. No tanto a la humanidad, sino al Mesías que vendría y juzgaría en esta tierra. Ahora, este título del Hijo del Hombre es el preferido de Jesús. Él lo usa constantemente como algo para referirse a él mismo, ¿sí? En el Nuevo Testamento hay aproximadamente 88 ocasiones en que se menciona el título el Hijo del Hombre. 84 se encuentran en los Evangelios y 4 se encuentran en otros pasajes de la Escritura. El libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo, más bien, nos presenta este título en 32 ocasiones. Marcos en 14, Lucas en 26 ocasiones y Juan en 12 ocasiones. Estos títulos o este título siempre es mencionado de parte de Jesús. Por eso mencionaba hace un rato que esta era la forma preferida de Jesús o para Jesús o por Jesús para hablar de sí mismo. Él siempre se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre. Por ejemplo, diciendo, el Hijo del Hombre no vino sino para buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces, la manera en la cual Jesús utiliza este título del Hijo del Hombre lo podemos dividir en 3 aspectos importantes. En primer lugar, cuando hace referencia a este título del Hijo del Hombre, se refiere a su ministerio, ¿sí? Y lo va a utilizar en todos los evangelios y va a hablar y va a describir cómo es su ministerio cuando Él se despojó a sí mismo de todos sus atributos divinos para tomar forma de hombre y venir aquí a este mundo y hacer un ministerio con sencillez y humildad. Pero
no solamente su ministerio fue con sencillez y humildad, sino también vemos que el Hijo del Hombre vino con toda la autoridad y la potestad de parte de Dios. Esto nos muestra que Él daba la prioridad a buscar y a salvar lo que se había perdido, y aún Él esta prioridad la manejaba sobre todas las costumbres religiosas que había a su alrededor. También mencionamos o se menciona en las Escrituras que el Hijo del Hombre daba prioridad a salvar y a buscar lo que se había perdido sobre el día del reposo, porque Él mismo dice que el Hijo del Hombre es el dueño del día de reposo. Vamos a ver un texto relacionado al Hijo del Hombre pensando en su ministerio. Lucas capítulo 19 y versículo 10 nos dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero también vamos a ver que en segundo aspecto que menciona Jesús en relación a este título del Hijo del Hombre, tiene que ver con su pasión. Cuando hablamos de la pasión de Jesús o la pasión de Cristo, tenemos que hablar de los padecimientos, los sufrimientos, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Desde el rechazo que tuvo, ¿verdad?, por las personas, pero también desde la traición de Judas, la entrega y todo lo que venía ahí. Sus sufrimientos, padecimientos, muerte, y dijimos, y aún resurrección del Señor Jesucristo. Hay algunos textos que van a aparecer en la pantalla, que si quieres tomar nota, lo puedes tomar, como Mateo capítulo 12 y versículo 40, el capítulo 17 y 22, 20, 18, 26, 2, 28, 28. En Marcos podemos encontrar referencia a esto en el capítulo 8 y versículo 31, también en el capítulo 9 y versículo 31, o en el capítulo 10, versículos 33 y 34. Uno de los textos que describe los padecimientos del Señor Jesús lo encontramos en Mateo capítulo 17, versículos 22 y 23, que dice de la siguiente manera: estando ellos en Galilea, Jesús le dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Vemos entonces aquí que el Señor Jesús describe sus padecimientos, les anuncia a sus discípulos sobre sus padecimientos, su pasión. Y en tercer lugar, tercer aspecto que Jesús mismo menciona en el contexto del Hijo del Hombre, es su regreso en gloria. Y esto incluye los eventos escatológicos o los eventos futuros. Dice la Escritura que Él vendrá en gloria con los ángeles y dará lugar al juicio final. Eso lo vemos en Mateo capítulo 16, versículo 27. También lo vemos en Mateo capítulo 25, versículo 31, 26, 64. En Juan también lo podemos encontrar en el capítulo 5 y versículo 27. Este capítulo 5 y versículo 27 de Juan es muy interesante porque no solamente está hablando ahí en relación al Hijo del Hombre. En el versículo 26 hace relación al Hijo de Dios, pero en el versículo 27 Juan hace un énfasis al describir esto que Jesús está hablando, que tenía la dualidad, tanto 100% Dios como 100% hombre. Mencionando en el versículo 26 el Hijo de Dios y en el versículo 27 como el Hijo del Hombre. También encontramos que en su regreso será entronizado o estará colocado en su trono y dará a sus apóstoles lugares de honor al lado de él. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 19 y versículo 28. Su venida también será inesperada y será inminente. Esto también lo describe ahí, dice que será como cuando cae un relámpago. Será así rápido, inesperado. También esto lo encontramos en Mateo capítulo 24, versículo 27, en Lucas 12, 40 y en Lucas 17, 24. También podemos encontrar que en este contexto de su regreso,
el Señor nos explica que que reunirá a todos sus elegidos, Lucas 21:36. Y por último, dice que se asentará el trono mesiánico. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 25 y versículo 31. Dijimos que esto, su venida, su regreso en gloria, será majestuoso. Mira lo que dice Mateo capítulo 24 y versículo 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahora, cabe mencionar que si bien no hablamos mucho en relación al Evangelio según San Juan, el apóstol Juan, cuando escribe el Evangelio, nos da una perspectiva muy interesante en relación a otro aspecto en la persona del Hijo del Hombre. Y a través de este título, él nos va a hablar en primer lugar, o nos va a describir el ascenso y el descenso del Hijo del Hombre. Pero también veremos la humillación y la exaltación del Hijo del Hombre. Esto lo vamos a ver en relación al Evangelio según San Juan. Por ejemplo, encontramos desde el capítulo 1 y versículo 51, capítulo 3, versículos 13 y 14, que eso les describe de una forma muy interesante cuando Jesús habla de sí mismo y dice que Él ha descendido, pero que también será levantado, así como la serpiente en el desierto fue levantada, Él tenía que ser levantado. Y habla ahí de su venida, su descenso, habla también de su ascenso. Vemos cómo está implícita su humillación, pero también su exaltación. Así que esto es un pasaje muy, muy interesante. También vemos en Juan capítulo 6, versículos 53 y 54. Y por último en Juan capítulo 13 y versículo 32. Ahora, en este contexto, el apóstol Juan entonces nos enfatiza que esto significa la humanidad y humillación, pero también la exaltación y la gloria de Cristo, este título del Hijo del Hombre. Juan capítulo 3, versículos 13 y 14 nos dicen así: Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Muy bien, habíamos mencionado entonces que en el Nuevo Testamento se hace referencia al Hijo del Hombre en 88 ocasiones. Dijimos que 84 en los Evangelios y 4 en diferentes pasajes. Así que vamos a ver estos 4 pasajes que encontramos en el resto del Nuevo Testamento en relación al Hijo del Hombre. Ahora un pequeño paréntesis. Me resulta muy interesante y ayer le doy gracias a Dios por el apoyo de Raquel, mi hija, ayer durante mi tiempo para estudiar, porque vimos alguna perspectiva muy interesante y me ayudó a buscar ahí en los Evangelios cuando se utilizaba esta palabra del Hijo del Hombre. Pero algo que me llamó mucho la atención, bueno, era lo que mencionaba, que era la forma preferida de Jesús para referirse a sí mismo y la única que utilizó para referirse a sí mismo, aunque miramos que el Hijo de Dios lo mencionó en una ocasión. Pero el apóstol Pablo nunca menciona esta palabra el Hijo del Hombre, aunque sí se refiere a él, se cree como el Hijo del Hombre cuando hace relación a mencionar al Hijo de Adán. Entonces, pero directamente el título del Hijo del Hombre, el apóstol Pablo no lo menciona. Cerramos el paréntesis y continuamos entonces para poder hablar acerca de estos 4 pasajes que mencionan acerca del título del Hijo del Hombre en el resto de la Escritura. En primer lugar, vamos a encontrarlo en Hechos capítulo 7 y versículo 56. Este es un evento muy impactante. Está Esteban predicando el Evangelio ahí a los principales sacerdotes, a los fariseos. Está siendo de alguna manera enjuiciado y él está predicando el Evangelio con una pasión y un fervor. Dice ahí que va a ser apedreado y entonces dice que cuando él levanta sus ojos, dice que mira al Hijo del Hombre
sentado a la diestra del Padre. Esto es un evento impresionante. Quiero leérselos, Hechos capítulo 7 y versículo 56. Dice de la siguiente manera. Dice así. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Qué hermoso contexto para hablar acerca del título del Hijo del Hombre, ¿no es así? En segundo lugar, vamos a encontrar este título ahora en la carta a los Hebreos. Y esto lo vemos en el capítulo 2 y en el versículo 6. Aquí el escritor de Hebreos está haciendo referencia al título del Hijo del Hombre, recordando el Salmo capítulo 8. ¿Se acuerdan que mencionamos y que leímos? Así que déjenme buscar Hebreos capítulo 2 y versículo 6. Dice, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetadas. Ahora, en relación a este texto, si bien estamos viendo la representación o mencionamos que Salmo capítulo 8 presenta de una manera poética la representación de la humanidad a través del hombre, también, o de la creación a través del hombre, también ahora aquí podemos ver cómo el autor de Hebreos atribuye la singularidad de Jesús como el representante de toda la humanidad. Aquí vemos todo también de alguna manera un digno representante, digamos, de la humanidad. Esto me encantó ver cómo el autor de Hebreos hace mención acá de este Salmo capítulo 8, pero después haciendo referencia a la persona de Jesús como el Hijo de Dios. Y vamos a continuar entonces hablando del siguiente, el tercer pasaje donde se menciona al Hijo del Hombre. Y esto lo encontramos en Apocalipsis, en el capítulo 1 y en el versículo 13, a partir del versículo 13. Y aquí el apóstol Juan nos describe a Jesús de una manera majestuosa. Fíjate lo que dice. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y cuando le vi caí como muerto a sus pies y le puso su diestra sobre mí diciendo, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Yo soy el alfa y la omega. Qué hermosa descripción del Hijo de Dios nos da aquí el apóstol Juan. Una manera majestuosa de presentarnos al Hijo de Dios, la imagen del Hijo de Dios. Y qué hermosa frase le dice a Juan, ¿no es así? Dice, no temas, yo estoy aquí contigo. Yo soy el alfa y el omega, yo soy el principio y el fin. Y esto nos habla también que Él no solamente es eterno, sino que también su presencia estará con nosotros por la eternidad. Y por último lo encontramos en Apocalipsis capítulo 14 y versículo 14. Y dice así, aquí lo presenta a Juan ya como un juez justo. Y dice, miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y esto es señal de juicio, la hoz bien afilada. Así que estos son los 4 pasajes donde en el Nuevo Testamento se menciona también el título del Hijo del Hombre. Ahora, hay una frase que a mí me gustó mucho y quisiera compartir contigo que dijo San Agustín.
para terminar en esta hora. Dice, el Hijo de Dios se convirtió en el Hijo del Hombre para que ustedes que eran hijos de los hombres pudieran ser hechos hijos de Dios. La repito nuevamente. El Hijo de Dios se convirtió en el Hijo del Hombre para que ustedes que eran hijos de los hombres pudieran ser hechos hijos de Dios. Ahora esta frase nos da lugar a pasar al siguiente versículo que quiero mencionar en esta hora. Juan capítulo 1 y versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiero invitarte en esta hora a que tú puedas meditar en que el problema de tu pecado no se soluciona con que vuelvas al trabajo, con que vuelvas a la actividad. El problema del pecado se soluciona únicamente si tú vienes a Cristo en arrepentimiento y fe. Tú como yo, como simples hijos de hombres, necesitamos de Cristo. Necesitamos ese sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz. Así que este es el momento en el cual tú puedes venir a Él arrepentido de tus pecados, pedirle a Él que Él te perdone, te limpie, creer que Él murió en la cruz del Calvario para tomar tu lugar y pedirle que Él con su sangre derramada en la cruz del Calvario limpie tu pecado y te dé la vida eterna. Esta es la oportunidad que hoy tú tienes de ser hecho hijo de Dios. Así que te invito ahí a donde estás, que puedas pedirle a Cristo que Él venga a tu vida, que Él te limpie, te perdone, que le digas, Señor, estoy dispuesto a dejar mi vida de pecado para venir a ti creyendo en tu Hijo. Vamos a orar entonces. Padre, en esta hora queremos rogarte que aquellas personas que aún no te han conocido puedan clamar a ti y puedan pedirte perdón por sus pecados. Y puedan decirle, Jesús, hoy reconozco que he pecado. Reconozco que estoy separado de ti, que necesito de tu perdón. Cristo, yo creo que tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Y yo creo que tu sangre es la única que puede limpiar mi pecado. Hoy vengo a ti arrepentido de mis pecados, dejándolos atrás para ahora seguirte a ti. Jesús, entra en mi vida. Límpiame, sé mi Salvador personal. Todo esto, Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, así que si en esta hora tú pudiste recibir a Cristo como tu Salvador personal y aquellos que ya le hemos recibido como nuestro Salvador personal, démosle gracias al Señor porque hoy podemos decir que no solamente el Hijo de Dios hizo un milagro al perdonarnos de nuestros pecados y darnos la vida eterna, sino que también ahora nos ha convertido en hijos de Dios. Muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Dios les bendiga.